Ya sabemos quién es el Espíritu Santo. Es una persona, dijimos varias cosas más importantes que están en la primera cápsula. Ahora vamos a ver en esta oportunidad cuál es la obra del Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo. Así que acompáñenme en los próximos minutos para que veamos este tema en esta segunda mini cápsula temática. Hola, vamos entonces a desarrollar este segundo tema del Espíritu Santo, en donde nos vamos a centrar en sus funciones o su obra en el mundo. Pero primero, vamos a ver dos pasajes. Primero vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, en el versículo 16. Quiero que primero vamos allí. Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Primero señalar, antes de ir a las funciones del Espíritu Santo, que Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo a los discípulos de una manera distinta a lo que ahora había pasado. O sea, el Espíritu Santo siempre ha estado, o sea, no es algo que no esté, siempre ha existido y siempre ha estado presente en el mundo, actuando, pero de una manera diferente a cómo va a estar o cómo está hoy con su iglesia, con sus hijos, con sus discípulos. Ahora, esta es una promesa hermosa. El Consolador es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, aquí hay una promesa preciosa de Jesús, la promesa del Espíritu Santo. Y esa promesa les es dada a los discípulos de Jesús y a todos quienes aman a Jesús. Fíjense ustedes que eso es importante. O sea, aquí nosotros tenemos una promesa para quienes aman a Cristo. El versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es decir, que aquí igual hay algo interesante, hay algo importante que tenemos que considerar. Es que el Espíritu Santo viene y es una promesa de Jesús para nosotros, a quienes amamos a Cristo, a quienes guardamos sus mandamientos, ¿verdad? En realidad, la obediencia a los mandamientos de Jesús vendría a ser la evidencia de que nosotros obviamente amamos a Jesús. Simplemente eso es lo que Jesús nos está diciendo acá. Y entonces a esas personas va a venir el Señor, el Padre, va a dar otro consolador. Y este consolador va a estar con nosotros, algo importante, para siempre. Para siempre. Qué importante promesa hay aquí. Ahora, la palabra consolador viene del griego, o es en el griego, en el original, en el idioma que fue escrito el Nuevo Testamento, es parakletos, que es una palabra griega que significa estar al lado, o acompañando, o socorriendo, ayudando, conduciendo. Entonces, ese es el Espíritu Santo, y eso obviamente es lo que va a hacer en nosotros. Nos va a ayudar, a auxiliar, a consolar, a animar. Y algo importante también, cuando dice otro consolador, eso significa que es de la misma calidad del que lo está enviando. Es decir, Jesús se va, pero el Padre no nos envía a alguien inferior a su Hijo Jesucristo. Envía a alguien de igual calidad que Jesucristo. Por lo tanto, Jesús se fue, pero el Espíritu Santo está, y es como si Jesús estuviera con nosotros. El Espíritu Santo tiene la misma calidad que Jesucristo, y es como si Jesucristo estuviera con nosotros. Entonces esto Jesús les enseña a los discípulos para animarlos a ellos, porque ellos pensaban que iban a quedar solos, porque Jesús se iba. Pero no estamos solos en este mundo. Somos cristianos, somos discípulos de Jesús, y Jesús nunca dejará solo a sus discípulos. Por eso Él envía y ha enviado otro consolador, el Parakletos, ¿no? El ayudador, el auxiliador, el que socorre, el que consuela, el que anima, el que nos recuerda las palabras de Jesús, porque esto también es algo importante. El Espíritu Santo nos va a llevar a Jesús y a su palabra. El Espíritu Santo no nos va a llevar a otras cosas. Mira lo que dice el versículo 26 del capítulo 14 de Juan: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, el Espíritu Santo no te va a mostrar una nueva revelación, no te va a llevar a una nueva persona. El Espíritu Santo te va a llevar a Jesús. Simplemente es eso. Te va a llevar a Jesús y eso es lo que finalmente te va a animar. Porque el Espíritu Santo te va a llevar a las Escrituras, te va a llevar a la palabra y nunca va a haber más paz. No vas a tener nunca paz mientras no vayas a las Escrituras. El Espíritu Santo te va a animar por medio de las Escrituras y por medio de las palabras de Jesús. Las va a cobrar vida y te va a animar. Eso es importante. Dicho esto, la segunda parte de esta cápsula quiero que hablemos ya específicamente de las funciones del Espíritu Santo en este mundo, de la obra del Espíritu Santo. Para eso, vamos ahora a Juan, capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ok. Entonces Jesús está diciendo en los versos anteriores a este que conviene que Él se vaya. ¿Por qué conviene que Él se vaya? Porque entonces va a poder venir el Espíritu Santo. Y aquí está la función, podríamos decir, la obra del Espíritu Santo en el mundo. Y es tres cosas importantes. Convencerá al mundo de pecado. Primera función. Ahora el versículo 9 nos da la respuesta, ¿qué es convencer de pecado? De pecado por cuanto no creen en mí. Ahí está lo primero. El Espíritu Santo finalmente es el que va a llevar al mundo a creer en Jesucristo. Él es el que va a convencer de pecado. Tú y yo no podemos convencer a las personas. O sea, a nosotros se nos ha dado la gran comisión, se nos ha dejado, ¿cierto?, esa tarea de poder anunciar las buenas noticias de Jesucristo a este mundo perdido, hacer más discípulos, ¿verdad?, enseñando la palabra. Tenemos esa tarea. Pero quien va a convencer a las personas de pecado es el Espíritu Santo. ¿De qué pecado? Porque aquí hay algo importante. Nos dice convencerá al mundo de pecados. Lo dice en singular, no lo dice en plural. Porque el único pecado realmente por el que será juzgado el hombre va a ser el pecado de no creer en Jesús. Por eso dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado que Dios va a condenar. Por eso dice, el que no cree ya ha sido condenado. No el que miente, el que roba, el que, ¿me entiende? No va a ser juzgado este mundo. El mundo que no conoce a Jesús va a ser juzgado porque no conoció a Jesús, porque no le entregó su vida a Jesús. No va a ser condenado porque robó, porque hizo esto, lo otro. Ese es el pecado, no creer en Jesús. Eso es lo que va a ser juzgado, ¿verdad? Entonces por eso dice, el Espíritu Santo va a convencer de eso. Va a convencer y va a tocar a la persona. Hey, necesitas a Jesús. Tú eres un pecador que necesita a Jesús. Esa es la convicción del Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros como cristianos oremos por nuestros familiares que no conocen a Jesús. Oremos para que las tinieblas retrocedan de sus vidas y el Espíritu Santo pueda tocar sus corazones y los pueda llevar y convencer de esto. Yo no lo voy a convencer, ni tú no lo vas a convencer. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos de Cristo. Amar al Señor y guardar sus mandamientos, guardar su palabra, guardar sus enseñanzas. Y eso nos va a llevar a parecernos más a Jesús. Y eso va a impactar la vida de nuestros familiares de alrededor. Pero quien va a convencer de pecado, de que deben creer en Jesús, es el Espíritu Santo. Esa es la primera función. Segunda función, convencerá también al mundo de justicia. Versículo 10 está la respuesta. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ok, aquí está la segunda función. Convencer de justicia. ¿De qué justicia? Convencer de que yo no tengo las capacidades, ni soy justo, ¿no? Por eso dice, de justicia, por cuanto voy al Padre. La única justicia que el Padre va a aceptar y acepta
es la justicia de su Hijo Jesucristo, quien está intercediendo por nosotros de día y de noche. Está intercediendo Jesús allí. Entonces, tú y yo no somos justos ante Dios. Y no podemos ganarnos el cielo con obras. No somos justos. Nuestras justicias, dice la Escritura, son como trapos de inmundicia. Y tratar de ganarnos el cielo, entre comillas, con nuestra propia justicia es como tratar de cruzar un océano, el océano Pacífico entero o cualquiera, a nado. Probablemente en los primeros metros vamos a estar bien animados, bien entusiasmados, pero a medida que vamos avanzando, nuestra vida se va cansando. Nunca podrás llegar a tener salvación si no confías tu vida al justo, a Cristo, a Jesús. Él sí es justo. Entonces, el Padre no acepta otra justicia que no sea la de su Hijo Jesucristo. No acepta la nuestra. Por eso es que cuando nosotros venimos a Jesús, Él nos mira, el Padre nos mira por medio de su Hijo Jesús y nos ve como santos, como si nunca hubiésemos pecado. Es una maravilla eso, una maravilla. Entonces, eso es la segunda función. De justicia por cuanto voy al Padre. No de nuestra justicia, sino que nos va a convencer de la necesidad de la justicia de Cristo para nuestra vida. ¿Se extiende? Y lo tercero, y de juicio, dice, ¿no? Y de juicio. Versículo 11 nos da la respuesta. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Qué maravilla es eso también. Es una hermosa verdad en que ya Satanás no dice que va a ser juzgado, dice ya fue juzgado. Ya fue juzgado, si solamente le queda un tiempecito, este pequeño tiempo de gracia, por decirlo de alguna manera, esta gracia que está imperando ahora en el mundo de salvarnos por medio de Cristo. Pero Satanás está ahí aprisionado por el tiempo, o sea, está apurado por el tiempo, le queda poco tiempo, pero él ya fue juzgado, porque cuando Jesús fue a la cruz, allí juzgó todo. Allí Él llevó nuestros pecados, Él terminó con nuestros pecados y resucitó al tercer día y se llevó la muerte cautiva. Ya no hay muerte. ¿Dónde está muerte? Dice tu aguijón. ¿Dónde está? ¿Ya? Jesús llevó cautiva la cautividad y derrotó a Satanás. Por lo tanto, ya la muerte no tiene peso, no tiene poder sobre tu vida ni sobre la mía. Ya no pesa un juicio sobre nosotros, porque Satanás fue enjuiciado. Y está esperando sus días, su tiempo, si le queda muy poquito. Él ya sabe que perdió, pero él está pataleando nomás este último tiempo, ¿ya? Tratando de hacer el máximo daño que pueda. El príncipe de este mundo ya no es, y no va a ser el príncipe de este mundo. Va a venir Jesús por segunda vez y va a instalar su reino aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué dice de juicio? Porque el príncipe ya ha sido juzgado, Satanás ha sido juzgado. La obra de Jesús en la cruz fue completa. Él dijo, consumado es. Todo ha sido consumado, todo está listo, ya no hay nada más que hacer. La obra está completa, el hombre puede llegar a ser salvo, puede llegar a ser justificado por Cristo. El hombre ha sido liberado de las garras de Satanás. El hombre y el Satanás ha sido juzgado. Estas son las tres funciones del Espíritu Santo. Espero que te haya quedado claro. Y nos veremos en una próxima cápsula, en la tercera parte, donde vamos a estar hablando del bautismo del Espíritu Santo. Nos vemos.